Ahora vamos a seguir con otro problema. En este caso tenemos un circuito de tercer orden con tres inductores y nos piden encontrar esta corriente I de t para t mayor o igual que 0. Suponga que la red está sin excitación para t menor que 0. A ver, vemos que es de tercer orden, tiene dos fuentes de constantes de 2 y de 3, Bc1, Bc2. Las condiciones iniciales son 0 porque estaba sin excitación. Este problema es interesante porque vamos a llegar a una situación un poco confusa, donde va a dar la impresión de que algo hicimos mal y vamos a entender por qué llegamos a esa situación, ¿no? Por eso que este problema es interesante para entender un poquito mejor el concepto. Bueno, lo primero que hacemos es plantear las ecuaciones. Vamos a definir tres ecuaciones de malla, tomando en cuenta que si definimos I1, I3 y I2, fíjense que I1 coincide directamente con esta corriente del inductor, y I1, esta I3 va a coincidir con esta, así que esto sería I3, y esta coincidiría con esta corriente del inductor, sería I2. Bueno, aquí planteamos las ecuaciones. Trabajamos aquí en este nodo. I1 tiene que ser I más I3, pero I a la vez queda definida por este voltaje que llamamos V1 y este voltaje de 2, es decir, V1 menos 2 entre 1. Lo podemos poner en función de Vc1. I3 en este nodo sería igual a I4 más I2, definimos aquí I4. I4 de nuevo queda definido por V2 y 3 UDT, pues sería V2 menos 3 entre 2. Luego V1 y V2 quedan definidos por las corrientes de los inductores, porque fíjense que V2 es directamente el voltaje sobre este inductor. Es decir, va a ser VL2 o 2dI2dt, y V1 va a ser el negativo de este voltaje, es decir, menos 1dI1dt. Y por último, la caída de voltaje en este inductor, V1 menos V2, queda definido por la derivada I3, porque va a ser 3dI3dt. Y luego ya con todas estas ecuaciones ya podemos resolver. Recuerden que al final queremos hallar un sistema de ecuaciones de este tipo, donde aparezcan las corrientes de interés que son I1, I2, I3 y su primera derivada, junto con las entradas. Trabajamos con 1, 2 y 6. Si hacen un poquito de álgebra, llegan aquí a una primera ecuación donde aparece I1, I3 y la derivada de I1 y la entrada. Igual luego trabajan con 3, 4 y 5 y hallan I2, I3 y la derivada de I2 en función de la entrada, de una de las entradas. Y por último trabajan con 2, 4 y 7 y pueden hallar una tercera ecuación donde aparece I3, I1, I2, la derivada de I3 y las entradas. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones de interés y ahora aplicamos el procedimiento que vimos anteriormente, ¿no? Llamamos I1 de t K1 de la ST, I2 de t K2 de la ST y 3 de t K3 de la ST. Sustituimos aquí en 11 para hallar entonces la forma matricial donde aparezca la matriz de los coeficientes en S. Nos quedaría entonces en la forma matricial la matriz de estos coeficientes en S por K1, por K2, E a la ST igual a las entradas. BC1, BC2 entre 2 y BC1 menos BC2. La ecuación característica, bueno, el determinante de esta matriz, efectivamente es una ecuación de tercer orden y lo factorizamos. Así que tenemos una raíz en 0, menos 1 y menos 2. Bueno, entonces ya con esto ya sabemos que I3 de t en su respuesta natural va a tener la forma K1 por E a la 0t, es decir, K1 más K2 por E a la menos t más K3 por E a la menos 2t. Solución particular. Esto va a aplicar para las tres corrientes I1, I2 y I3. Luego la solución particular. Fíjense que ya vimos en otros vídeos que si la entrada era constante, es decir, S igual a 0, y tenemos una raíz en 0,
S1 es 0, la solución particular tiene la forma una constante por la integral de la entrada. En este caso la entrada es una constante, es decir, nos quedaría que la forma particular podría ser hay un factor que sería del tipo k por t, es decir, una constante por t, una función de t, es decir, y3 de t podría ser de esta forma, ¿no? K0 más K1 por t más K2 por e a la menos 3 más K3 por e a la menos 2t. Esta sería la forma particular. Bueno, las entradas vimos que son constantes, 2u de t y 3u de t, es decir, 2 y 3. Por tanto, estamos trabajando con s igual a 0. Y luego para la solución particular, siguiendo el procedimiento que vimos anteriormente, una forma de hallarlo era sustituyendo s igual a 0 en esta matriz. Y luego volviendo a calcular K1, K2 y K3. Si sustituyen s igual a 0, les va a quedar 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 3. Ahora tienen este nuevo sistema de ecuaciones. Ahora resuelven para K1, K2 y K3. Pero resulta que cuando lo solucionan o tratan de resolverlo, no tiene solución. Les queda K1 en función de K3 o K2 en función de K3. Entonces, claro, ahí uno le entra la duda y lo primero que se pregunta es si esto está bien, si esta matriz estaba bien. Bueno, es cuestión de revisar otra vez todas las ecuaciones. Si ustedes lo hacen y llegan a la conclusión de que estaba bien, ustedes se preguntan por qué esto no tiene solución. Debería tener solución, porque si las entradas son simplemente constantes, no, eso igual tiene que tener una solución para I1, I2 y 3. Entonces, ¿dónde está ahí la confusión? Bueno, vamos a usar el circuito auxiliar para t largo, es decir, t tendiendo a infinito, con las entradas constantes, 2 y 3. Los inductores van a ser cortos. Entonces es evidente que aquí tenemos un problema, porque vamos a tener aquí un corto, aquí otro corto y aquí otro corto. Fíjense que I3 no está definida. Es decir, I3, ¿cómo lo hallan? Con este circuito auxiliar sería 0, porque esto está aquí a 0, menos 0, entre 0. Tenemos 0 entre 0, tenemos una situación indefinida. Y eso es por eso es que no nos da solución el sistema de ecuaciones. Ahora, este indefinido no significa que no tenga solución, sino que no podemos usar este circuito auxiliar para t largo tendiendo a infinito. Es decir, I3 puede tomar cualquier valor. El mismo va a venir determinado por las ecuaciones de Re. Es decir, para hallar I3 en infinito, realmente tenemos que usar las ecuaciones de Red y no podemos usar este circuito auxiliar. Otra cosa que vemos es que las corrientes van a quedar limitadas por estos dos resistores, porque están en serie con esta fuente. Es decir, I1, I2 y I3 no van a ser infinitas, no importa el tiempo que transcurra. Eso lo vamos a usar porque habíamos dicho que había un término del tipo K1 por T, pero esto crece con T. Pero según esto no puede crecer y eso nos va a forzar a que K1 sea 0. Ahora, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar las ecuaciones de Re para hallar I3 en infinito. Y para hallar I3 en infinito, y luego tenemos que hallar I1 en infinito y I2 en infinito, vamos a necesitar las condiciones iniciales. Bueno, sabemos que I1, I2 y 3 en 0 es 0. Para hallar las primeras derivadas en 0, allá de 11, la podemos hallar directamente. Porque estas son 0, así que I1' en 0 es menos 2, I2' en 0 es igual a 1,5, y 3' en 0 es igual a menos 1/3. Ya tenemos entonces las primeras derivadas. Para la segunda derivada igual, las podemos hallar de una vez, porque de aquí de 11 derivamos otra vez. Estos serían 0, y aquí nos quedan las derivadas, que ya las tenemos.
y 1, 2' quedaría definida por I3' y 1', y ya las tenemos, así que la podemos hallar. 5 tercios, igual hacemos con I2' menos 11 sextos, y luego hacemos lo mismo con I3, 2' en 0. Y nos queda 2 tercios. Esto lo vamos a usar después para verificar. Por eso es que es bueno tener todas las condiciones iniciales para estar seguro. La primera derivada y la segunda. Y luego, como habíamos visto, I3 está limitada para t tendiendo a infinito, así que I3 de t, cuando t tiende a infinito, esto se va, queda solo K0 más K1 por t, y esto no puede crecer indefinidamente, tiene que ser finito, así que K1 tiene que ser 0. Es decir, que I3 de t y las otras corrientes solo van a tener un término constante más K2 por e a la menos t más K3 por e a la menos 2t. Y luego, si tenemos aquí 3 de t, hallamos K0, K2 y K3 evaluando las condiciones iniciales que ya las obtuvimos. Y 3 en 0, y 3' en 0, y 3, 2' en 0. Si resuelven, aquí yo lo hice directamente porque es muy sencillo, obtienen K0, K1 y K2. Y así ya obtienen I3 de t. Y fíjense que con esta ecuación ya saben cuánto es I3 en infinito, porque esto se va, así que I3 en infinito es menos un sexto. Es decir, esta corriente sí existe, ¿no? Y es menos un sexto. Luego, teniendo esta corriente, por eso la elegí, pueden calcular I1 en infinito y 2 en infinito porque queda definida por esta corriente que ya las tienen. Fíjense que esta corriente, la caída aquí tiene que ser 0, igual aquí, así que esta corriente tiene que ser 2 entre 1 y esta tiene que ser 3 entre 2. Y teniendo esta ya tienen I1 en infinito y 2 en infinito. Y luego hacen el mismo procedimiento, y 1 de t entonces va a ser menos 3 entre 6 más K2 por e a la menos t más K3 por e a la menos 2t. Como tienen las condiciones iniciales y 1 en 0 y 1' en 0, pueden hallar K2 y K3. Y hallan I1 de t. De nuevo, para estar seguros, verifican, es decir, hallan I1 en 0 y 1' en 0, derivando, I1, 2' en 0, y le tiene que coincidir con 22, que habían hallado con todas las condiciones iniciales. Fíjense que tiene que ser menos 2 y 5 tercios. Menos 2 y 5 tercios. Te cumple con eso y ya tienen una idea de que lo hicieron bien. Hacen lo mismo para I2 de t. Solo que ahora I2 de t va a ser 8 entre 6 más K2 por e a la menos t más K3 por e a la menos 2t. De nuevo tienen I2 en 0 y 2' en 0, y con eso pueden hallar K2 y K3 y hallan I2 de t. Vuelven a verificar para ver si cumple, y efectivamente cumplen. I2 en 0 es 0, y 2' en 0 1, 5, y 2' en 0 menos 11, 6. Le da una idea de que lo están haciendo bien. Y por último, I de t, habíamos dicho de que era esta corriente, es decir, I1 menos I3, y simplemente restan I1 y I3 que ya la calcularon y hallan I de t. Y verifican todo. I2 en infinito, y en infinito, que es menos 2, esto se va, menos 2, y en 0, 0, y 1' en 0, menos 5 tercios, y 2' en 0, 1, y cumple con 22. Y de hecho, I infinito es menos 2, ya lo habíamos visto, porque I en infinito es esta corriente negativa, es decir, menos 2. Entonces, efectivamente, está bien. Bueno, lo dejamos hasta aquí.